amigos, si tuviera que definir el mundo que sin la menor duda nos rodea, nos envuelve y hasta es posible que controle e influya en nuestras vidas, el de los espíritus, sin la menor duda lo definiría como fascinante. Sin embargo, para los más escépticos he de decir que aceptar la existencia de espíritus es tanto o más como aceptar la existencia del más allá, como prueba más que evidente de la existencia de otra vida que se proyecta más allá de la propia muerte. Y sobre todo, de aceptar la existencia de que el universo es infinito, es mente, y que la vida, tal y como la conocemos, no es ni más ni menos que un universo paralelo inmerso en un plano que nos rodea. Tal vez sea esto mucho tener que aceptar para definir o creer en la teoría de los espíritus. Sin embargo, no es cuestión de creer por creer, sino de investigar si efectivamente pueden ser reales o no. Por lo tanto, antes de aceptar esa teoría libremente, hay que aceptar otras. Y esto ha de ser así, no podemos coger una cosa porque nos interesa y desechar otra. Sin embargo, desde tiempos muy antiguos, las brujas y brujos elementales han dedicado un especial interés, y por algo será, por ese fascinante mundo de las energías espirituales, las cuales invocaban en sus rituales, que a poco que le prestemos atención, nos podremos dar cuenta de que navega entre la mística, la espiritualidad y, cómo no, la ciencia de lo desconocido. Por lo que, para que nadie se sienta ofendido, y aunque también les podamos llamar energías psíquicas, les denominaremos espíritus. Por lo tanto, tal vez debiéramos de empezar por ver cuántas clases de espíritus hay, ya que en ocasiones, y dependiendo de la cultura, muchas veces nos encontramos con energías espirituales a las que incluso les podemos poner nombres. Repito, dependiendo esto de las diferentes culturas o religiones. Por lo tanto, vamos a generalizar y pasar un poco de estas religiones con el fin de obtener una visión más clara de lo que realmente es el mundo, o pudiera ser el mundo de los espíritus, por lo que para empezar los englobaremos en tres grupos o tipos o grupos. Grupo A: espíritus que han atravesado el umbral de la vida. Grupo B: energías o espíritus que aún siguen en la psique corpórea. Y grupo C: entidades creadas a partir de una idea o concepto. Por lo que las entidades del grupo A bien podríamos estar hablando de fantasmas o energías que han quedado atrapadas dentro de un plano existencial y no han podido optar a la reencarnación. El grupo B, dentro de esta categoría estaríamos hablando lógicamente, de energías capaces de adentrarse en un plano de la vida y poseer un cuerpo que está ocupado por una energía vital. Es decir, en este caso, estaríamos hablando de supuestas posesiones. Y dentro del grupo C estaríamos hablando de entidades o energías creadas a partir de una idea y cuya existencia solo es posible en el plano psíquico, pero que tiene tanta fuerza que puede ser proyectada al exterior. Y aquí estaríamos hablando de una especie de entes, tulpas, duendes, mojos o egregores. Repito, dependiendo de las diferentes culturas. Por lo tanto, los espíritus también los podemos definir de diferentes formas, posiblemente tantas como fantasías o necesidades tenga el ser humano, o mejor dicho, como formas de pensamiento pueda tener el ser humano. Ya que la misma forma que hay gente buena o mala, podemos encontrar con este tipo de energías de las cuales se derivan, ya que éstas también pueden ser creadas por nuestra propia psique. Por lo tanto,
Las brujas y brujos elementales los definieron de la siguiente forma. Hay muchas más subcategorías, pero yo los he resumido en estas formas. Espíritus ligeros o impuros, por regla general, eran o son energías ignorantes y su ignorancia les hace ser burlones, débiles, se entrometen en todo y opinan sobre todo sin importarles la mentira que siempre usan. Son chismosos, engañosos y traviesos, y cuando se adentran en la psique de un ser vivo, son capaces de guiarles de tal forma que los llevan hacia su propio fracaso. Asimismo, son espíritus que durante su existencia terrenal han creído saberlo todo y esa energía la han llevado al plano espiritual y sobre todo son embaucadores y embaucan al poseído de tal forma que le hacen ser intolerante. Luego están los golpeadores. Son espíritus iguales que los ligeros, pero tienen la capacidad real de emitir golpes o ruidos a modo de enfado cuando no consiguen el objetivo de confundir a la psique poseída o ésta no les hace caso, y entonces empiezan una especie de tortura mucho más psíquica. Y aquí quiero hacer una aclaración de que en ningún momento estoy utilizando la palabra demonio, ya que estos nos los crearon a nosotros mismos por medio de las distintas religiones para confundirnos y nos los fueron metiendo dentro de nuestra psique, por lo que podríamos considerarlos del grupo C. Y a partir de aquí podríamos definir otro grupo que serían los neutros, sabios o superiores, los cuales se adentran en la psique y ayudan al poseído a llevar una vida muy superior a la que pudiera estar llevando. En este caso mucha gente lo podría interpretar como ángeles o espíritus benévolos que ayudan a los seres humanos. Y todo esto hay que añadir que todos estos espíritus de los que hemos hablado también estarían englobados dentro de las tres categorías que hemos visto al principio, incluido aquellos que nuestra psique es capaz de crear, como hemos visto en los vídeos sobre duendes y tulpas en este mismo canal. Sin embargo, cada vez que he investigado algún fenómeno de este tipo, casi siempre, el resultado ha sido que son energías, entes o espíritus que nuestra mente es capaz de crear y que todo esto influye en la conducta y desarrollo humano. De tal forma que en ocasiones somos víctimas incluso de nuestro propio miedo o de algún infortunio, y no es ni más ni menos que hemos pasado o hemos ido atravesando por esa energía o espíritu que hemos creado o que otros incluso han creado en el momento y lugar equivocado. Otros que han creado algunos trastornos psíquicos que nos han llevado a momentos dramáticos, incluso del fracaso o del éxito de un ser humano. Quizás por todo esto las brujas y brujos elementales utilizaban el principal escudo de protección contra estas energías, las cuales eran conscientes que podían ser atraídas cuando efectuaban algún tipo de ritual, ya que era precisamente el manejo de estas energías las cuales invocaban lo que proporcionaba la fuerza y el poder a los elementales. Por eso, su principal símbolo de protección era la estrella de 5 puntas, cuyo significado era la energía suprema, el espíritu supremo, rodeado de los 4 elementos, creadores del origen del todo. Es posteriormente la manipulación católica y religiosa quien tergiversa este símbolo sagrado, demonizándolo, dándole la vuelta para que reste el poder de su verdadero significado. ¿Y qué duda cabe que el sectarismo masón también contribuyó a la desmitificación de este símbolo? Parece como si la fuerza de este símbolo no interesase que saliera a la luz.
Sin embargo, en cuanto a la filtración de estas energías, tanto en la psique como en las casas o en ciertos lugares, y tras varias sesiones e investigaciones, llegamos siempre al convencimiento de que estos espíritus habían sido creados a partir de un patrón de conocimiento. La existencia de la historia de un familiar que falleció hacía mucho tiempo, o algún vecino de un pueblo, o incluso un personaje histórico. Solo en un par de ocasiones me he encontrado con dos personas que afirmaban y juraban. La una, que en cierta ocasión, cuando entró, me contó la historia de que cuando una mujer entró en su casa y se encontró con un familiar al que hacía tiempo que no veía, y tras un corto diálogo, ésta le preguntó que qué hacía allí, y ella respondió: pues que me he muerto y antes de irme he venido a verte, a saludarte y despedirme. La persona salió corriendo a llamar por teléfono y la otra desapareció tras confirmar con una llamada telefónica que efectivamente ese familiar había fallecido hacía un par de horas. Esta historia no hay forma de demostrarla, pero la persona que la contó me merece toda la credibilidad, porque en ningún momento ni quiso cobrar por la historia, ni quiso tratar de confundirme, y por supuesto tampoco quiso adoptar un protagonismo especial. Y otra persona que decía que un leprechao, que no sabía lo que era, no sabía ni tan siquiera lo que era un leprechao, controlaba su vida y le hacía hacer muchas de las cosas que hacía. Historias que pueden formar parte de la fantasía o de la realidad o de la propia existencia en sí. Teorías fundamentadas en hipótesis que hasta la fecha solo podemos afirmar o desmentir mediante la observación y estudio de estos fenómenos. Lo que cada cual piense forma parte de su libertad de pensamiento y sobre todo de aprender a obtener la ventaja de dominar estas energías y no dejarse influenciar por las mismas. Pues si nuestra mente es capaz de imaginarlas, también es capaz de crearlas. Pero esto ya forma parte de otra historia. Hasta el próximo vídeo, amigos. La menor duda lo definiría como fascinante. Sin embargo, para los más escépticos he de decir que aceptar la existencia de espíritus es tanto o más como aceptar la existencia del más allá, como prueba más que evidente de la existencia de Hola amigos. Si tuviera que definir el mundo que sin la menor duda nos rodea, nos envuelve y hasta es posible que controle e influya en nuestras vidas, el de los espíritus, sin la otra vida que se proyecta más allá de la propia muerte, y sobre todo de aceptar la existencia de que el universo es infinito, es mente, y que la vida, tal y como la conocemos, no es ni más ni menos que un universo paralelo inmerso en un plano que nos rodea. Tal vez sea esto mucho tener que aceptar para definir o creer en la teoría de los espíritus. Sin embargo, no es cuestión de creer por creer, sino de investigar si efectivamente pueden ser reales o no. Por lo tanto, antes de hacer